A la estructura de Simples Energías desde el año 2016, gestionando el mercado de energías renovables, coordinación de proyectos de I+D+I a nivel de implantación de instalaciones piloto y gestión del mercado de agregación y representación en OMIE de todos los productores. Santiago, todo tuyo. Sí. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos. Gracias a Cloergal por organizar estas jornadas. Realmente están convirtiéndose, desde nuestro punto de vista, en un referente por toda la temática que aborda, la amplitud de contenidos y, sobre todo, el interés creciente que vemos que genera año tras año. Saludar al resto de ponentes que compartirán conmigo esta sesión y, a nivel de la Administración, pues agradecer a Javier la explicación que nos ha dado de los CAEs. Yo, en principio, vengo a hacer un planteamiento para no tocar ni seguir abordando lo que es el mecanismo CAE o el sistema o el ecosistema y redundar en lo que son los agentes. Lo queremos llevar a un punto de vista pragmático. Nosotros en Integria desarrollamos desde cero conceptuaciones jurídicas, formatos de entidad jurídica, constitución, estatutos y demás, de comunidades energéticas y, al abrigo de nuestra marca, somos los propietarios de Oficina CAES. Oficina CAES nace como una plataforma precisamente con una intención, ¿no? Es ser capaz de coordinar y gestionar la figura del agregador de CAES. Javier en la presentación comentaba que en ese punto intermedio entre el sujeto obligado y el verificador, ¿no? Que no solo estaba la figura del obligado como tal, ¿no? Esas comercializadoras de electricidad, gas, productos derivados del petróleo, y se creó la figura del sujeto delegado y en paralelo se pone siempre en el esquema instaladores, subcontratistas. Bien, esos instaladores, ese pequeño instalador que instala una aerotermia o una geotermia en una vivienda que tenía una caldera de gasoil, que es una ficha estándar, tendría que tener la capacidad de agregar. No llega al expediente mínimo de 30 megas en una única actuación, pero que él tuviera un rol, una condición, ¿no? De ahí nace Oficina CAES un poco con esa intención, de ser esa plataforma que agregue esa estructura, ¿vale? Ahí diferenciamos una parte de formación, porque consideramos que es importante, y esto ya lo comenté precisamente en la jornada de balance de CAE en Ferrol, que al igual que existen las OTCs, las Oficinas de Transformación Comunitaria, por el calado, la envergadura, la entidad y lo que representa en cifras el mercado CAES, debería haber protocolos de formación, porque por un lado las administraciones públicas tienen esa dificultad jurídica para poder recibir el rendimiento económico de ese CAE, pero por otro lado también tienen un gran nivel de desconocimiento, igual que en sectores industriales. Entonces, ¿qué hemos hecho o qué estamos desarrollando nosotros? Empoderar un poco las comunidades energéticas dentro de ese rol de agregador de CAES y, ¿por qué no?, que las comunidades energéticas per se tengan la entidad de o sean considerados sujetos delegados, ¿vale? Voy a intentar ceñirme al tiempo, como no lo veo el tiempo, supongo que me dará una descarga eléctrica o algo. Entonces, intentaré abreviar. Pero, bueno, básicamente, no quiero profundizar en esta parte, ¿no? El CAE, efectivamente, es un Bitcoin energético, un Bitcoin eléctrico, como le llamamos nosotros, y equivale a 1 kilovatio hora de ahorro. Ahora mismo, los CAEs están en el lado del sujeto delegado y el sujeto obligado y, por ejemplo, una comunidad energética que ejecuta una medida de eficiencia energética conjunta, aquí hay que diferenciar entre comunidad energética ciudadana, comunidad energética perfil industrial, que realmente es donde nosotros estamos especializados. De hecho, comentaré brevemente, pero en poco tiempo se hará pública una comunidad energética en la que somos socios y somos fundadores y también promotores en el Parque Tecnológico y Logístico de Vigo, en la cual lo que estamos es desarrollando un modelo industrial en el cual se podrán asociar también consumidores efectivamente en el radio de ese polígono industrial. Esas medidas de eficiencia energética que ejecuta la comunidad energética lo que tiene que hacer es cederlos y cobrarlos. Y donde se está generando una plusvalía en ese mercado secundario que antes comentó Javier, ¿no? Entonces, un poco el objetivo de esta presentación viene a crear un modelo económico pro comunidad energética donde lo que nosotros pretendemos o proponemos es el neteo al instalador con pago del sujeto legado obligado y el diferencial queda a cargo de la comunidad energética. Lo que hace es un menor CAPEX, facilitando el desarrollo de las comunidades energéticas. Es importante recordar que las comunidades energéticas en esencia lo que hacen es trasladar o promover por un lado la producción distribuida, el autoconsumo,
mejorar la eficiencia de las redes de distribución. De hecho, las comunidades energéticas en la directiva no está traspuesto todavía, pero pueden operar redes de distribución como si fueran autoridades portuarias. El objetivo es que precisamente las comunidades energéticas puedan agregar esas medidas individuales y directamente reducir el CAPEX, que es la gran dificultad. Está creciendo el número de comunidades energéticas y el objetivo es que la comercialización de electricidad o la gestión de recursos energéticos ya no esté solo en manos de los operadores tradicionales, y lo mismo con el sistema CAE, que el mecanismo del sistema CAE no vuelva a caer en una estructura muy rígida, donde están los operadores, que son los sujetos obligados, y unos sujetos delegados con unos requisitos y unas exigencias que limita bastante el acceso al mercado, ¿vale? Por lo tanto, básicamente es eso, que las comunidades energéticas pueden ser un motor estructural de generación de CAEs. Pensemos en una comunidad energética ciudadana en el que haya, podemos hablar incluso de casos aquí en Galicia, Comunidad Energética de Moaña, que creo que tiene 97 socios, en Semade, que tienen 360 socios, si no recuerdo mal. Es decir, son 360 actuaciones individuales de socios de esa comunidad energética que pueden acometer o afrontar una compra conjunta de equipos de aerotermia, geotermia, sustitución de ventanas, envolvente de fachadas, generando los CAEs directamente y redundando en la propia comunidad energética. El marco regulatorio, de hecho, permite ya considerarse que una comunidad energética puede tener la entidad de sujeto delegado, pero para ello, efectivamente, tendría que tener una actividad económica en paralelo. Por lo tanto, ahora mismo, los que pueden operar en el CAE son solo en la compra-venta, el sujeto obligado y los sujetos delegados. ¿Qué se pretende? Pues que con una nueva regulación la comunidad energética pueda vender directamente en ese mercado secundario. ¿Cuál es el potencial específico de las comunidades energéticas dentro del sistema CAE? Bueno, es muy sencillo, lo hemos limitado a 4 puntos. Por un lado, escala y capilaridad local, es decir, se pueden agregar muchas pequeñas o medianas actuaciones, por lo tanto, el impacto de ese expediente de certificados de ahorro energético, su dimensión y realmente su transversalidad va a ser mucho mayor, maximiza ahorros y al final lo que permite es reducir costes en la verificación, lo que sería una economía de escala. Es importante pensar también en proyectos ancla, como por ejemplo los district heating, ¿no? Redes de calor. Hay que tener en cuenta que una comunidad energética puede abordar proyectos de este tipo, proyectos de eficiencia energética a nivel térmico, realizando proyectos de este tipo de características, ¿no? Es decir, haciendo una rehabilitación térmica en una comunidad energética ciudadana o hacer proyectos de eficiencia energética térmica o en procesos térmicos a nivel industrial, producen grandes volúmenes de forma recurrente. Por lo tanto, eso permitiría acelerar el despliegue de medidas en ayuntamientos, ¿vale? Sobre todo ayuntamientos, polígonos y barrios. Nosotros nos centramos básicamente en esos 2 primeros puntos. Estamos trabajando con una central de contratación de una adjudicación en la provincia de Orense, donde tenemos más de 25 ayuntamientos agrupados, y una de las iniciativas que estamos haciendo es estandarizar la ficha de sustitución en todas las instalaciones municipales de esos ayuntamientos adheridos, todos los procesos térmicos que sean con combustibles fósiles y sustituirlos por aerotermias o geotermias. Evidentemente, ahí, al ser un formato diferente de licitación, el propietario del ahorro somos nosotros porque realizamos la inversión. Y hemos tenido que luchar bastante dentro de la estructura jurídica y la validación por parte de la Administración de cómo cederíamos ese porcentaje de ahorro que repercutimos directamente a la Administración, o con una infraestructura nueva o con la prestación de algún servicio adicional dentro de ese acuerdo marco. Lo que consideramos también algo importante es que haya mayor transparencia y autofinanciación. De ahí un poco nuestro planteamiento de cara a que las comunidades energéticas puedan tener la condición de sujeto delegado o puedan operar en el mercado secundario, porque efectivamente este ecosistema permite la entrada de nuevos players en el sector, pero el desconocimiento del usuario final, que es el que ejecuta la medida, que es el efectivamente propietario del ahorro, respecto al funcionamiento del sistema, le hace desconocer cuál sería el precio justo al cual tendría que recibir esos CAEs. Nosotros operamos con compradores potenciales del mercado secundario que al final lo que hacen es comprar CAEs para entregarlos a los sujetos obligados que los están demandando en un momento concreto. Y el CAE tiene un precio dependiendo del delivery, es decir, si estás
intentando vender CAEs cuando solo has firmado el convenio, si la medida ya está ejecutada, si el CAE ha sido verificado por la entidad verificadora o si el CAE ya ha sido efectivamente emitido por el MITECO. Por lo tanto, creemos que debería haber un sistema de mayor transparencia y, sobre todo, de seguimiento. El potencial específico de las comunidades energéticas son estos 3 highlights, ¿vale? Son agentes locales que pueden y efectivamente agregan demanda, productores y consumidores. Pueden concentrar medidas estandarizadas de catálogo, y el ya mencionado district heating, pero evidentemente rehabilitación térmica, iluminación y optimización industrial y bombeo eficiente. Este es un punto importante porque en caso de bombeo eficiente, y retomando el ejemplo de los ayuntamientos de la provincia de Orense, una de las demandas mayores que estamos encontrando son que tienen motores en las estaciones de bombeo que tienen más de 25, 30, 40 años. Es decir, existen medidas desde acciones tan básicas y tan sencillas como los bombeos. Y efectivamente todos los ahorros que se generan en todo tipo de actuaciones que se puedan desarrollar en una comunidad energética son susceptibles de generar CAEs. El mero hecho de tener que hacer una sustitución de cubierta para implantar una planta fotovoltaica porque el estado de la anterior era deficiente y se supone que la vida útil de esa planta fotovoltaica puede llegar a ser de 30 años, ya genera CAEs por una medida que debe ser necesaria para una infraestructura de renovables, ¿no? En cuanto a los datos de mercado, no quiero ahondar mucho porque ya Javier dio datos relativos a 2024. Yo aquí, sin embargo, lo que sí traigo son datos acumulados con el informe CAE de agosto de MITECO, donde lo que es importante analizar es precisamente el precio medio pagado al propietario inicial del ahorro, en qué valor se sitúa, cuando con una equivalencia financiera aproximadamente 185, 187 euros megavatio hora se están entregando 140 euros, es decir, se queda ese diferencial evidentemente en el coste de verificación y en los márgenes de esos intermediación. Vemos aquí el estado de los expedientes, por ejemplo, en España, revela que efectivamente hay un crecimiento exponencial. Este es un mecanismo que se activa en 2023. El balance de 2024 es bueno y prometedor, pero efectivamente 2025 y 2026 plantea un escenario de crecimiento exponencial del mercado de CAEs. En el caso de Galicia, también actualizado a 19 de septiembre, precisamente en esa jornada de balance de CAEs, son datos que aportó INEGA y que están se pueden obtener directamente de la página web del INEGA. Pero es importante aquí, al hablar de los datos en Galicia, ese ranking autonómico, redundando en el mapa que presentó antes Javier. Es decir, Galicia, estamos en la 3ª posición. Evidentemente, Galicia es una zona o un ecosistema, valga la redundancia, ideal para el ecosistema CAE. De hecho, tenemos que tener en cuenta qué poca electrificación tenemos en todo lo que son procesos térmicos de consumo eléctrico para poder trabajar ese área y el recorrido inmenso que tenemos aquí en Galicia, sobre todo con lo que son las fichas estándar, ¿no? Nosotros proponemos, por lo tanto, un modelo operativo, es algo que defendemos desde Oficina CAES y que aquí es donde jugará un rol muy importante la Administración, puesto que proponemos un esquema que debería tener como puntos fuertes el neteo al instalador. En la primera parte de la presentación hablaba de qué es el neteo al instalador. Bueno, pues el neteo al instalador básicamente es esto. Vamos a suponer que una comunidad energética ejecuta una actuación. He vuelto a poner district heating, pero bueno, podría ser cualquier otro tipo de medida, porque una comunidad energética industrial puede haber hecho eso, una envolvente, o puede hacer un proceso térmico, sustituir simplemente una caldera de gasóleo o de gas. Un verificador emite el dictamen favorable. El sujeto delegado y el obligado es con quien firma el convenio CAE la comunidad energética, solicita la emisión, emite el coordinador nacional, pero la transmisión y liquidación que lo hace el sujeto delegado y el sujeto obligado en el mercado secundario, deberíamos, para llevarlo al punto, la compraventa del CAE, el sujeto obligado, sujeto delegado. La CE interviene como propietaria, que cede y contraprestación. ¿La alternativa cuál es? Que la comunidad energética pueda tener esa entidad jurídica de sujeto delegado o una entidad ad hoc o una estructura hibridada, porque no cumpliría con los requisitos que estipula la ley para ser un sujeto delegado, pero para que pueda operar directamente en ese mercado secundario.
realmente las comunidades energéticas se convertirían en un marketplace de CAEs, lo que haría mucho más competitivo y permitiría realmente, al mismo tiempo que cumplimos con los objetivos de eficiencia energética, dinamizar las comunidades energéticas, producción distribuida y todos los beneficios económicos sociales que generan las comunidades energéticas. En ese sentido, habría que tener unos parámetros o tener una observación a detalle de determinados puntos, ¿no? Es decir, unas cláusulas que nosotros recomendaríamos en ese convenio específico a favor de la comunidad energética como sujeto delegado, en la cesión de los derechos de ahorro, sería esto, fijo indexado, un pago directo al instalador por parte del sujeto delegado u obligado, lo que hace es una cesión de crédito y de ahí viene la figura del neteo en la factura de EPC. Esto va a redundar siempre en una reducción del CAPEX. El mayor problema que tienen las comunidades energéticas, y de hecho en el Congreso de Comunidades Energéticas de la OTC de Pontevedra se habló sobre ese, en el primer encuentro de energía colectiva celebrado en Valencia se habló sobre eso, es el acceso a la financiación. En este caso concreto, el proyecto que nosotros tenemos en Vigo ha obtenido 1.800.000 euros por parte de IDAE, con aceptación de la ayuda a fecha 14 de julio. La primera fase de ese proyecto, que consta de 5 fases, es un CAPEX de 5 millones de euros. Dentro de ese CAPEX, si las medidas de eficiencia energética se pudiesen llevar directamente al mercado secundario, imputando única y exclusivamente el coste de la verificación, el valor medio que recibiría esa comunidad energética estaría por encima de la media del mercado, lo que haría es reducir también ese CAPEX, ¿vale? De ahí el elemento de la transparencia y que los derechos de auditoría quedasen también dentro de la comunidad energética. Evidentemente es un modelo operativo propuesto, es un modelo que nosotros queremos presentar un borrador en firme y que queremos, con la colaboración de las administraciones, pero sobre todo con fondos europeos, desarrollar proyectos piloto y realizar pruebas demostrativas de cuánto impacto tendría ese neteo directamente a la comunidad energética para permitir aumentar el desarrollo de comunidades energéticas, 165 operativas a fecha 30 de septiembre en España, pero con un crecimiento exponencial en recorrido, porque de hecho nosotros estamos gestionando ahora mismo incluso proyectos de comunidades de montes. Es decir, está habiendo un gran interés por la promoción y desarrollo de esas comunidades energéticas que deben ser el vector de eficiencia energética. Elementos importantes de las comunidades energéticas era otro que habíamos comentado anteriormente, ¿no? Que es la posibilidad de operar las redes de distribución. Es decir, el potencial de las comunidades energéticas va también al car sharing, va también a la movilidad eléctrica, va también a la implantación de puntos de recarga, porque al final esa producción distribuida puede llevar asociados todos esos elementos. No solo la generación, no solo la gestión de la demanda, no solo el almacenamiento, sino la movilidad eléctrica y la eficiencia energética. En el último punto ahí comento si puede ser sujeto delegado. Como comentaba antes Javier, el Real Decreto 36/2023 reconoce la figura, podría acreditarse como sujeto delegado, pero al amparo de los requisitos y exigencias técnicas, a día de hoy una comunidad energética no podría serlo como tal. Habría que crear una figura paralela o, en todo caso, incluirla dentro de la figura del agregador de CAEs que nosotros defendemos. Para terminar, en cuanto a fortalezas y debilidades del sistema CAE, redundando un poco en lo que ya comentó, una de las fortalezas es que hay trazabilidad a fecha de hoy, informes mensuales y un panel público con un desglose por comunidad por comunidad autónoma, la tipología de la medida y el estado de esos expedientes. Hay un crecimiento exponencial de solicitudes, ¿vale? Eso lo que hace efectivamente es dinamizar el sector. Esos co-players dentro del ecosistema que mencionaba en la presentación anterior Javier, pues efectivamente son ESES, industria, pymes, asesorías energéticas o ingenierías, y hay una clara monetización del ahorro. Esto es importante. Al final, precisamente en las jornadas de Ferrol, Javier Méndez de Energanova hablaba al respecto de la seguridad jurídica que puede dar o que da una medida de eficiencia energética que efectivamente genere CAEs. El problema es que el cliente no lo sabe. El usuario final no sabe la inmediatez que puede tener el CAE y el impacto que puede tener en su CAPEX. De ahí volvemos al punto inicial, ¿no? La formación. Y haciéndola directamente en administraciones y en comunidades energéticas, tenemos una capacidad mayor de poder llegar a más usuarios que ejecuten medidas de eficiencia. Las debilidades. Nada, no voy a pasar muy por encima, pero efectivamente son tiempos, heterogeneidad autonómica en la tramitación, derivable de la distribución en trámites favorables y de notas sectoriales, riesgo reputacional por comercialización agresiva, es decir, nos estamos encontrando situaciones en las de aísla tu casa por €1,
Es decir, esto que creemos que está provocando o afectando negativamente al potencial de crecimiento que puede tener el mecanismo CAE cuando se está llevando a una realidad que no es tal y el desconocimiento provoca esta tipología. Habría que tener un poco más de necesidad de control y que la comunicación sea más veraz. Y después, desigual disponibilidad de fichas estandarizadas en determinados usos de medidas de eficiencia energética. Es decir, en el sector transporte hay pocas medidas, habría que plantearse análisis de viabilidad de quién está o admite o acepta el teletrabajo, y esa aceptación del teletrabajo implica que la empresa reconoce la no necesidad de asistir al puesto de trabajo generando X ahorros en ese desplazamiento, pero concretarlo en una ficha estandarizada que facilite mucho más esa tramitación. De ahí que habría que crear guías, al igual que en las OTCs, en las oficinas de transformación comunitaria, se plantea. Las propuestas de mejora, por lo tanto, y con esto termino, sería una ventanilla única, CAEs, Comunidades Energéticas en Galicia, que gestionaría INEGA y que estaría dentro del marco de una estructura similar a las OTCs. En el caso de la OTC de Pontevedra hay una oficina física en Poio, donde cualquier persona, entidad o ayuntamiento, administración que quiera o esté interesado en desarrollar una comunidad energética tiene un punto de información donde se les da apoyo, respaldo, bueno, en fin. Eso mismo habría que llevarlo al mecanismo CAEs, priorizar las medidas estandarizadas porque tienen un alto retorno, por ese impacto que tienen en el CAPEX, sobre todo en industria y terciario. Estamos hablando de medidas muy típicas que la industria no está acometiendo o que hay clientes que la han acometido o antes de 2023 o justo en 2023 o quien dice, pero es que mi medida es singular, pero no has medido, no has monitorizado, ¿no? Una carpeta que llamaríamos Comunidad Energética Galicia, que sería para ayuntamientos y comunidades energéticas, promoviendo lo que auditorías express, memorias tipo, un contrato con un sujeto delegado y un checklist de verificación que simplificase el procedimiento. Es decir, que esa propia comunidad energética pudiese auditar el informe de preverificación. Programa de verificadores locales, es decir, convenios entre INEGA, ENAC y empresas de servicios energéticos, que reduzcan los cuellos de botella. Efectivamente, Javier mencionaba que hay que hacer una ampliación de la dotación presupuestaria para dotar de recursos humanos, pero esos recursos humanos no tienen por qué estar solo dotarse en la entidad de verificación, sino que a través de estos convenios, evidentemente esto es una propuesta de Oficina CAEs, es una propuesta nuestra, creemos que se podría reducir esos cuellos de botellas. Y luego crear lo que se denomina, o denominamos el pipeline público trimestral o los mapas de oportunidades por polígono municipio. Es decir, hay ahí el cruce de qué usos térmicos tiene un ayuntamiento y otro, cuáles son las potencias instaladas y poder realizar ese concepto de fusión y escalabilidad de las medidas de eficiencia energética para dinamizar la penetración de los CAEs. Y la guía de marketing o antifraude, que consideramos realmente que es importante porque estamos en el día a día detectando situaciones de ese tipo. Por lo tanto, el sistema CAE es una realidad, ha venido para quedarse. Países como Francia e Italia llevan más de 15 años denominando los certificados blancos. En el caso de Francia consiguió renovar el 100% del parque de viviendas certificando la mayor calificación en el certificado energético gracias a estas medidas, ¿no? Italia solo tiene medidas singulares, Francia tiene, igual que nosotros, estándares y singulares. Realmente lo peor que hay son los tiempos. De todas formas, insisto, sí es cierto que tanto INEGA como MITECO cumplen estrictamente con los plazos que tienen, o sea, ahí no hay delay, pero sí en otro tipo de procesos, en la formación, acuerdos marcos y demás, que están dilatando mucho el proceso. Y por último, nada, como conclusión, y es un poco lo que pretendía decir, es que las comunidades energéticas, desde nuestro punto de vista, son un factor o un elemento clave para escalar el mecanismo de CAEs, ¿vale? Y bueno, con esto termino y nada más. Muchas gracias. Espero que haya cumplido con el tiempo. Muchas gracias, Santiago. Definitivamente no sonaba esto. A ver si ahora. Pasamos a la siguiente ponencia. Tenemos ahora a Javier Cebey, del BBVA, que nos va a hablar cómo la eficiencia energética puede mejorar la competitividad de las empresas.
Javier es licenciado en Dirección y Administración de Empresas por la Universidad de Santiago de Compostela, con más de 18 años de experiencia laboral en el BBVA y lleva más de 3 años asesorando a empresas como gestor de financiación sostenible.